Bueno, pues si os parece vamos a comenzar. Bueno, tenemos la tradición como sección de la Cuarta Internacional en el Estado español de, coincidiendo con esta fecha, con el 19 de julio, en este caso lo hemos retrasado un día porque el 19 era domingo y no nos parecía el día más adecuado para hacer una charla, pero siempre la conmemoración de lo que nosotros entendemos que fue la revolución en el Estado español, la Revolución Española. Entonces, hay que señalar que somos de las pocas corrientes que se están reivindicando de esto, junto con los anarquistas, porque las demás corrientes del movimiento obrero, y no digamos nada de la derecha, pues hablan siempre de la guerra civil, de enfrentamientos fratricidas, de las dos Españas, de todas esas cosas. Y nosotros lo que planteamos es que realmente el 19 de julio hubo una revolución. Hubo una revolución tan clara que si no se levanta el movimiento obrero a partir de sus sindicatos o con sus sindicatos a la cabeza, con la CNT y con UGT, pues seguramente habría sido un paseo militar de Franco, porque aquí hubo una paralización total y absoluta por parte del gobierno del Frente Popular, que le llevó a que en los 2 primeros días hubo 3 gobiernos aquí en España, y es ante la exigencia de armas que se ven obligados a entregarlas cuando no son cogidas directamente por los trabajadores, y se pone en marcha pues esta revolución que acaba en el año 39 y que sigue siendo objeto de múltiples discusiones. Ya sabéis que aquí hubo sectores que hablaban de que si había que ganar la guerra, los estalinistas, socialdemócratas, por lo menos algún sector, y otros pues que hablaban de que había que, para ganar la guerra había que hacer la revolución. Y entonces, desde ese punto de vista, pues es un ejemplo impresionante para todo el movimiento obrero y para toda la historia del movimiento obrero lo que pasó, pero también es una excusa para que podamos debatir si hoy las revoluciones siguen estando al orden del día y o es algo que queda pues simplemente para recordar el pasado. Entonces, en estas discusiones pues intentamos un poco con el debate abrir luz sobre este tema, y quien va a dar la charla hoy es José Antonio Pozo. José Antonio es un militante revolucionario, es militante del POSI, miembro de su dirección, y aparte sindicalista de UGT, y también es historiador que ha trabajado mucho sobre el tema de la Revolución Española, sobre todo en los aspectos que tienen relación con las milicias en Cataluña. Entonces, hay varios libros que tiene escritos, tanto en catalán como en castellano, que están en la página web del POSI. Si alguien no los tiene y quiere conocerlos, pues puede pedirlos, y que, bueno, por lo tanto, para nosotros es bueno, muy positivo poderle tener a él, porque es hablar con alguien que conoce en profundidad lo que fue la revolución, sobre todo en un sitio donde fue tan importante como el tema de Cataluña, ¿no? No solo el tema de la revolución, toda la pelea, las diferencias con el estalinismo, en fin, y sobre todo esas cosas que se vienen a decir de que si era posible hacer la revolución o no era posible hacer la revolución. Bueno, en el caso de Cataluña hecha estuvo, y no estuvo tomado el poder también por algunas deficiencias en las percepciones políticas de los anarquistas. Sabéis que los anarquistas son poco amigos de tomar el poder, aunque han tenido algún ejemplo de toma del poder, pero en general son contrarios, y bueno, pues eso
les invalida muchas veces cuando hay que hacer frente a situaciones como las que se dio aquí en el Estado español, porque con toda Cataluña pues realmente recorridas de esos comités, pues prefirieron darle el poder o compartirlo de alguna manera con Pains. Y bueno, pues ese fue uno de los problemas que llevó a que se empezase a cerrar el círculo de la revolución, que en el caso de Cataluña tuvo una fecha tremenda en mayo del 37. Pero bueno, no me extiendo, yo creo que para eso está Pozo. Luego yo hablaré un poco brevemente sobre si es actual o no el tema de la revolución, sobre todo de los debates que está habiendo ahora, si uno que ha fracasado el socialismo o si es más necesario que nunca. Por mi parte nada más, José Antonio, tienes la palabra. Bueno, habíamos hablado para el debate, yo creo que como una media hora, José Antonio. Sí, un poquito más. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero más o menos 35 o 40 sí, minutos. Si te extiendes un poco más no pasa nada. Y después haremos un debate a que os animamos para que sea animado. Dependerá un poquito también de la gente que se inscriba, pues ya vemos si hacemos un reparto de tiempos o si no es necesario, ¿de acuerdo? Entonces empieza ya, José Antonio. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, un saludo a todos. Como decía Jesús Béjar, conmemorar la fecha del 19 de julio nos lleva a recordar, en primer lugar, a todos los hombres y mujeres que combatieron al fascismo hace ahora 84 años. Valga este recuerdo como homenaje y también como la oportunidad, una vez más, de reflexionar, de debatir acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el verano de 1936 y que se prolongaron durante varios meses hasta el desenlace final en 1939. Bueno, no se trata evidentemente de una celebración formal, es decir, de una celebración al estilo de aquellos que rinden homenaje o reivindican algo un día y el resto del año se dedican a hacer todo lo contrario. Creo que hay una apreciación común en considerar, al margen de las formalidades, que aprender de las lecciones del pasado resulta imprescindible para las luchas del presente y que es absolutamente necesario que las nuevas generaciones de jóvenes y de trabajadores que se enfrentan hoy a las consecuencias de un sistema en descomposición conozcan el valioso legado de las revoluciones obreras del siglo XX, entre las que destaca en particular la Revolución Española de 1936. Bien, en anteriores ocasiones hemos puesto el énfasis en analizar cómo la respuesta popular al intento de golpe de Estado que se inició en África y luego se expandió por toda la península, se transformó en una revolución obrera. Es decir, una revolución que acabó estallando como consecuencia de la sublevación militar que precisamente se producía para impedirla. Una paradoja, pero fue así. Una revolución que, como se ha explicado muchas veces, tuvo su origen en la respuesta popular que no se detuvo simplemente en combatir la trama militar y civil que estaba detrás del golpe, es decir, no se limitó simplemente a combatir el fascismo, sino que se dirigió también contra los enemigos de clase. ¿Quiénes eran los enemigos de clase? Bueno, de manera genérica y aparte de sus expresiones políticas, pues todos aquellos sectores sociales a los que la militancia obrera consideró responsables directos o indirectos de alentar o de encubrir el golpe. Es decir, la oligarquía terrateniente, la burguesía, la iglesia, a todos ellos se les consideró responsables como enemigos de clase, más allá de si a nivel individual participaron de la trama o no. Por otra parte, hemos explicado, y ha quedado, yo creo que perfectamente acreditado en muchos estudios que se han realizado en los últimos 20 años, cómo el mismo movimiento en el que se combatía a los generales alzados y se organizaban milicias obreras que sustituyeron al ejército, se procedió a colectivizar la tierra, se incautaron las empresas,
se estableció el control obrero de la producción y, lo que es muy importante, los trabajadores que se echaron a la calle, las organizaciones que se opusieron al golpe de Estado, se apoderaron de partes sustanciales del poder político a través de los numerosos comités revolucionarios que se formaron en toda la zona republicana, comités revolucionarios que tendieron a constituirse como única autoridad en la demarcación territorial en la que actuaron, además sustituyendo, relegando a las autoridades republicanas legales. Como es sabido, esta situación en la zona republicana condujo a la existencia de una dualidad de poderes. Es decir, por un lado, el poder legal republicano que continuó existiendo, personificado en el gobierno de la República, en Cataluña en el gobierno de la Generalitat, y por el otro, el poder revolucionario por una multitud de comités que, para utilizar la expresión conocida de Muniz, lo fueron todo a nivel local y nada a nivel nacional. Bueno, volveremos sobre esta cuestión más adelante. Hemos explicado y analizado cómo la respuesta popular al golpe de Estado no se limitó a restablecer la legalidad amenazada por los militares sublevados contra la República. Perfectamente la respuesta popular pudo haberse detenido aquí, pero no lo hizo, sino que fue más allá. Y que hemos explicado que para entender esto, para entender cómo una reacción popular se convirtió tan rápidamente en una revolución obrera, hay que tener en cuenta, obviamente, los antecedentes inmediatos. Bueno, voy a entrar, no voy a explicarlos todos, voy a explicar muy rápidamente dos elementos que, a mi modo de ver, hay que tener en cuenta y que fueron determinantes. En primer lugar, el estado de movilización constante de las masas de trabajadores y campesinos a lo largo de todo el periodo 1931-1936 y que además no cesó a pesar de la represión que se desató en octubre de 1934. Digamos que el fracaso y la represión consiguiente a octubre de 1934 abrió un paréntesis que se cerró con la victoria electoral de las candidaturas del Frente Popular en febrero de 1936 y, cerrado este paréntesis, tuvo de nuevo una expresión durante toda la primavera de ese año a través de una multitud de conflictos, a través de muchísimas huelgas protagonizadas por trabajadores que querían recuperar todo lo que les había quitado, digamos, el gobierno radical-cedista en el periodo anterior. Y en segundo lugar, un factor que no es menos importante, que tiene que ver con el grado de frustración, en la actualidad diríamos desafección, ¿no? Con la decepción que causaron las políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos republicanos, por diferentes motivos, desde la proclamación de la Segunda República. Bueno, no descubriremos nada nuevo si decimos que la proclamación de la Segunda República levantó enormes expectativas entre los trabajadores de todo el país. De repente aparecía por fin un régimen que era sinónimo de libertad y democracia, que iba a transformar el país, a modernizarlo, a introducir las reformas necesarias para ello, empezando, por ejemplo, por la reforma agraria. En los 2 primeros años, durante el llamado bienio progresista, es verdad que se hicieron intentos, fueron pocos y tímidos, y chocaron además con la oposición frontal de los sectores sociales que estarían en 1936 detrás del golpe. Por ejemplo, la reforma agraria, que fue un proyecto estrella, digamos, durante la primera etapa republicana, cuya tramitación fue aplazada infinidad de veces y finalmente aprobada a finales de 1933, acabó decepcionando profundamente a todo el mundo. Al margen de a los terratenientes, que no podían soportar de ninguna de las maneras que el Estado se entrometiera o se inmiscuyera en sus propiedades, aunque fuera incluso tímidamente, sobre todo decepcionó a los jornaleros sin tierra, porque sus expectativas de conseguirlas quedaron prácticamente en nada. Ese mismo año, de la aplicación de la ley de reforma agraria, solo se instalaron 4.399 campesinos en 24.203 hectáreas. Es decir, una cifra ridícula si tenemos en cuenta la superficie de tierra que podía ser objeto de expropiación y la cantidad de brazos disponibles para trabajarla. Más ridículo aún si se tiene en cuenta que el proyecto socialista preveía instalar de 100.000 a 150.000 campesinos por año. Por ejemplo, en la provincia de Jaén, creo que por aquí hay un compañero que asiste a la charla, una provincia eminentemente agrícola,
entre 1931 y 1936 solo fueron asentados unos 5.000 obreros, cuando las cifras, por ejemplo, oscilaron durante ese mismo periodo entre 38.000 y 45.800. La desproporción era enorme. Había muchos trabajadores, muchos jornaleros agrícolas que al margen de los 2 o 3 meses que trabajaban al año, el resto del año se dedicaban a la mendicidad, pura y sencillamente. Según las cifras oficiales, el número de parados ascendía en 1933 a casi 600.000, de los cuales un 64,5%, sí, 64,5%, correspondía a jornaleros agrícolas. La situación, evidentemente, empeoró cuando se formó en España, en octubre de 1934, un gobierno con participación de la CEDA, un gobierno que se dedicó a fondo y sin ningún tipo de reparo a desmantelar las iniciativas reformistas del gobierno anterior. En definitiva, los diferentes gobiernos republicanos, tanto los del bienio progresista como los del llamado bienio negro, por diferentes motivos, decepcionaron, y eso, digamos, que restó base social a la República y autoridad también a los partidos republicanos. A ellos se unió también, volviendo de nuevo a julio de 1936, la creencia en sectores del movimiento obrero que las autoridades republicanas no hicieron lo suficiente para neutralizar, antes de que fuera tarde, la trama golpista que se dibujaba casi de manera pública, ¿no? De tal manera que en cuanto llegaron a la península las primeras noticias acerca de la insurrección de una parte del ejército de África, las organizaciones obreras, allí donde respondieron de manera decidida e hicieron fracasar el golpe, apartaron inmediatamente a las autoridades republicanas, a las que a menudo acusaron de no actuar con firmeza, de ser pusilánimes, etcétera, etcétera. Es decir, las reivindicaciones no resueltas durante el periodo anterior y la imposibilidad, en definitiva, de acometer reformas en profundidad sin adoptar medidas revolucionarias es lo que explica, en última instancia, que la respuesta popular se convirtiera tan rápidamente y además de manera natural en una revolución obrera que, para detener al fascismo, tuvo que traspasar el marco legal republicano y utilizar métodos revolucionarios. Lo singular del asunto, lo que, digamos, conviene subrayar, es que, sin haber leído a Trotsky y sin conocer la teoría de la revolución permanente, cientos de miles de trabajadores, en el mismo movimiento en el que daban la réplica a los militares, arreglaron cuentas con las clases dirigentes, sin establecer ninguna división artificial entre lo uno y lo otro, sin establecer fases. Y resolvieron problemas que el país arrastraba desde hacía siglos, como por ejemplo la separación de la Iglesia y del Estado, que se hizo de forma expeditiva, como sabéis, o la reforma agraria, que se hizo expropiando a los propietarios, colectivizando las tierras, etcétera, etcétera. Precisamente, refiriéndose a este movimiento, León Trotsky llegó a decir que era incluso mucho más profundo de lo que él observó durante la Revolución Rusa. En realidad, visto lo que sucedió, lo que había sucedido en Alemania, en Italia o en Austria, ciertamente el proletariado español fue el único proletariado de Europa que plantó cara al fascismo y que no le ahorró una guerra para poder vencer. Un proletariado que resistió al fascismo durante 3 años en las peores condiciones, incluso sabiendo que una parte de los dirigentes del Frente Popular se inclinaban ya directamente en 1938, como es sabido, no por derrotar a Franco, no por derrotar a los sublevados, sino por llegar a un acuerdo con ellos. Bien, llegados a este punto, cabe preguntarse legítimamente, bueno, pues, ¿qué sucedió para que un movimiento con una potencialidad revolucionaria tan acentuada fuese derrotado? Se trata de un debate que ha tenido y tiene un amplio recorrido, como decía Jesús Béjar al principio, desde el mismo momento en que se inició el exilio hasta nuestros días prácticamente, y que ha traspasado todos los ámbitos, no solo el que afecta directamente a las organizaciones implicadas, sino también pues al ámbito académico y universitario, que ha producido una amplísima bibliografía al respecto. Desde el punto de vista de la acción política, desde el punto de vista de las nuevas generaciones que quieren conocer, a las que se les niega un futuro, desde el punto de vista de los que quieren combatir contra ese futuro de barbarie, de destrucción de derechos, etc.,
ciertamente comprender qué sucedió, cuáles fueron las claves políticas de la derrota de la Revolución Española, es desde luego de una gran importancia. Como decía al principio, en cierta forma es imprescindible para afrontar los problemas políticos actuales. Y en realidad se han dado respuestas a la cuestión de por qué fracasó la Revolución Española. Desde el movimiento obrero, o más exactamente desde los dirigentes que fueron protagonistas, se han dado respuestas a esta cuestión. Basta repasar, digamos, el amplísimo capítulo de memorias de dirigentes para comprobarlo. Hay muchísimas, la lista sería interminable. En ellas se puede apreciar elementos de explicación o motivos que, según sus autores, condujeron al fracaso pues, de la Segunda República o a la derrota de la Guerra Civil, de la Revolución, etc. Hay que decir que la mayoría de estas explicaciones se mueven en torno a unas cuantas ideas, algunas de las cuales seguro que os sonarán, si los que estáis más familiarizados con la lectura de libros que hablan de este periodo. Yo voy a resumir mucho y ya me disculparéis, porque no quiero centrarme precisamente en estas razones. En primer lugar, las explicaciones que tienen como referencia fundamental lo que podríamos llamar la cuestión internacional. En este sentido, en muchos de estos libros se argumenta las circunstancias adversas en las que surgió el régimen republicano español, el contexto en el que nació la Segunda República, marcado por el ascenso del fascismo en toda Europa. De cierta forma, el advenimiento de la Segunda República en España era como una anomalía dentro de lo que estaba o lo que iba a suceder en toda Europa en la década de los 30, ¿no? Una argumentación que tiene continuidad con posterioridad, una vez iniciado ya el conflicto revolucionario de 1936, con la explicación según la cual la República no pudo salir adelante por el aislamiento internacional y diplomático al que fue sometida, por la incomprensión, digamos, de las potencias europeas que la abandonaron a su suerte. Normalmente quienes ponen el acento en esta cuestión critican el hecho mismo de la revolución, es decir, el hecho de que el proletariado español que combatía al fascismo pues se decantara también por hacerlo acompañado de toda una serie de realizaciones revolucionarias que, según ellos, no ayudó para conseguir el favor de esas potencias europeas, de esos gobiernos supuestamente democráticos europeos. En general, este tipo de explicación va asociada a los que defendían que lo que se estaba dirimiendo en España no era una lucha entre socialismo o fascismo, sino entre fascismo y democracia. Bien, en segundo lugar, hay todo un grupo de explicaciones o de motivos que hacen referencia, digamos, a la cuestión militar. Es decir, una vez estallada la guerra, era una evidencia la superioridad en hombres y material del bando franquista y la ayuda proporcionada por Alemania e Italia, en ese sentido, pues resultó decisiva, mientras que la República solo dispuso de la ayuda soviética a destiempo y con condiciones. Aquí también hay numerosos matices entre los que ven la ayuda soviética como una acción desinteresada y como expresión del internacionalismo proletario que se atribuía a los dirigentes de Moscú, y los que lo analizan desde el prisma que, lejos de ser desinteresada, la ayuda soviética tenía como condición parar la revolución y no traspasar determinados límites. Hay un tercer bloque que son todas aquellas razones o motivos que apuntan hacia las divisiones en el campo antifascista, es decir, las divisiones internas en el seno del Frente Popular, que protagonizaron, digamos, el PC contra el POUM y la CNT, los socialistas de derecha y de centro contra socialistas de izquierda, las polémicas de si primero la guerra, después la revolución, etcétera, etcétera. Divisiones que, según sus autores, debilitaron el frente antifascista y a la postre facilitaron su derrota. En este punto conviene señalar también la existencia de una amplia literatura justificativa de cada uno y en la que cada cual intentó cargar sobre los demás digamos, la influencia negativa en todos los aspectos y acontecimientos políticos que se sucedieron. Y por último, todas aquellas explicaciones que de una manera u otra van a parar a la misma cuestión, que es la que hace referencia, digamos, a la supuesta inmadurez de la sociedad española.
Es decir, según esto, la sociedad española, en los años 30, no estaba preparada para hacer un cambio revolucionario. Es una explicación asociada a una especie de fatalismo histórico que viene a sugerir que la Revolución Española no podía triunfar de ninguna de las maneras por toda una serie de factores, los que he enumerado antes y otros, y que en definitiva pues, no se pudo hacer otra cosa que lo que se hizo. Bien, al respecto, León Trotsky tenía un punto de vista, como sabéis, muy diferente y lo explicó coetáneamente a través de documentos y artículos que han sido recogidos y agrupados en diversas ediciones bajo el título genérico de Escritos sobre España. En estos escritos, Trotsky explicó y desarrolló que las causas de la derrota de la Revolución Española, avanzo a lo que es el eje central de su conclusión final, no había que buscarlas en la falta de energía revolucionaria de los obreros y campesinos que lucharon contra el fascismo durante 30 meses y, como decía antes, las peores condiciones. No había que buscarlas en la inmadurez de las masas o de la sociedad española. No había que buscarlas en la inferioridad militar de la República, que aun siendo cierta, pues no lo explica todo, como tampoco había que buscarla en la falta de apoyo de los gobiernos europeos. Es decir, bueno, no conocemos ningún caso de revoluciones que hayan recibido el apoyo de la burguesía internacional, más bien todo lo contrario, ¿no? Trotsky explicó que la Revolución Española fracasó básicamente porque no hubo revolucionarios con influencia entre las masas que quisieran hacerse con el poder, con todo el poder. No hubo un partido que, a imagen y semejanza del partido bolchevique, canalizara la enorme energía revolucionaria que desplegó el proletariado español. En este sentido, criticó duramente la política de los dirigentes del PC y del PSOE, pero también la de los dirigentes de la CNT y del POM. Sin embargo, me interesa subrayar que supo distinguir entre la política de los dirigentes que llevaron a la derrota al proletariado y al proletariado mismo. Y supo distinguir también entre los que, a su juicio, condujeron conscientemente a la derrota al proletariado y a los que no fueron capaces de hacer triunfar, de organizar la revolución y hacerla triunfar, en alusión, digamos, a los dirigentes del POUM y también a sectores de la CNT. De hecho, Trotsky y los trotskistas fueron los únicos que no responsabilizaron a las masas de lo ocurrido. León Trotsky combatió ferozmente a quien no veía la diferencia entre lo uno y lo otro, a quien no veía la importancia de los partidos, de los dirigentes de esos partidos, de los programas de esos partidos, que evidentemente repercutían en las masas y en el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Al respecto, Trotsky decía que una cita de uno de los textos que quería comentar, la falsificación histórica consiste en que la responsabilidad de la derrota de las masas españolas es atribuida a las masas obreras y no a los partidos que paralizaron o aplastaron pura y simplemente el movimiento revolucionario de las masas. Lo que León Trotsky intentó explicar cientos de veces es que la voluntad puede ser la que sea, la voluntad personal puede ser la que sea, pero lo que importa es la política con la cual va acompañada y a dónde conduce esa política. Lo que se deduce de lo que explicó es que, independientemente de que la voluntad de los dirigentes de las organizaciones fuera derrotar a Franco, la política que establecieron, la política que defendieron, llevaba a la derrota ante Franco. ¿En qué se basaba León Trotsky para hacer esta afirmación? Para emitir, digamos, este juicio tan severo, incluso en relación a camaradas suyos, por los que tenía o sentía una consideración especial. Evidentemente, León Trotsky no tenía una bola de cristal, solo tenía la experiencia de haber participado en las revoluciones rusas de 1905-1917, que no era cualquier cosa, y tenía la ventaja de conocer a fondo el método marxista de análisis de los problemas de la lucha de clases. Con estas dos cosas intentó explicar las causas de la derrota de la Revolución Española. Y lo hizo a través de varios escritos, a través de una numerosa correspondencia. Yo voy a referirme a dos de ellos. Hay otras cartas y pequeños artículos en los que también desgrana, digamos, su punto de vista. Pero creo que hay dos en los que
en particular concentra lo que a él le interesaba señalar. Por un lado, Lecciones de España, última advertencia, un trabajo que Trotsky acabó a finales de 1937, por lo tanto, después de toda la experiencia de julio de 1936 y de mayo de 1937, y que fue publicado en la prensa trotskista internacional a principios de enero de 1938 y después, posteriormente, en forma de folleto. Y el otro escrito es, bueno, en realidad es un manuscrito inacabado, que lleva el título significativo de Clase, Partido y Dirección. ¿Por qué ha sido vencido el proletariado español? Cuestiones de teoría marxista. Este manuscrito, inacabado, está fechado en agosto de 1940, se encontró en la mesa del despacho de Trotsky cuando fue asesinado y al parecer estaba trabajando en él, ¿no? En estos dos escritos, además de ser de los más conocidos, concentran todos los elementos que a León Trotsky le interesaba especialmente poner de relieve. A saber, creo que son básicamente 4. Por un lado, el papel nefasto que para los intereses de la clase obrera tuvo la política del Frente Popular, es decir, la política de subordinación de la clase obrera a la burguesía, puesta en acción por los dirigentes del PSOE y del PC, y a la que acabaron adaptándose igualmente los dirigentes de la CNT y del POM, en su opinión. Trotsky explicaba que la política del Frente Popular significaba paralizar la fuerza reivindicativa del proletariado. Decía que los obreros y campesinos no son capaces de asegurar la victoria, sino cuando luchan por su propia emancipación. En estas condiciones, decía él, las condiciones que había en España en aquellos momentos, someterlos a la disciplina de la burguesía era asegurar de antemano su derrota en la guerra civil. Y añadía que estas verdades no eran fruto de ninguna manera del producto de un análisis teórico, sino que por el contrario representaban, digamos, la irrefutable conclusión de la experiencia histórica, cuanto menos desde 1848. Al respecto, os cito un artículo de Treball, el órgano del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el Partido Comunista en Cataluña, del 2 de febrero de 1937, porque es muy significativo al respecto, podíamos encontrar muchísimo más. Dice lo siguiente, dice, es esencial que los camaradas de nuestro partido, es decir, el PSUV, observen esto a fin de moderar las consignas. Debemos comprender que los grandes capitalistas de Inglaterra son capaces de llegar a un acuerdo en cualquier momento con los capitalistas italianos y alemanes. Si llegan a la conclusión de que no tienen otra cosa que escoger respecto a España, pues acabarán, digamos, coaligándose con ellos, ¿no? Debemos de ganar la benévola neutralidad de este país cuando no su ayuda directa. Bueno, artículos como este, es decir, esta orientación es la que era el resultado, digamos, de la política del Frente Popular que se aplicó en todo el movimiento obrero y en todos los acontecimientos de la lucha política. En segundo lugar, lo que le interesaba subrayar era la incomprensión del carácter de la Revolución Española en cuanto a considerar que la única manera de solventar los viejos problemas que arrastraban al país era a través de una revolución obrera, que no necesitaba de ninguna fase previa, como los propios acontecimientos se habían encargado de demostrar. Al respecto, León Trotsky escribió, cito, dice, según la concepción de los socialistas y de los stalinistas, la Revolución Española debía resolver solo tareas democráticas, de donde se desprendía la necesidad de hacer un frente único con la burguesía democrática. Desde este punto de vista, todo intento del proletariado por salirse de los límites de la democracia burguesa era no solamente prematuro, sino también funesto. Además, no era la revolución lo que estaba en el orden del día, sino la lucha contra Franco. A esto, León Trotsky contestaba que el fascismo era la reacción no feudal, sino burguesa, y que contra esta reacción no se podía luchar con éxito más que con los métodos de la revolución proletaria. Y añadía que esta tesis era algo que el reformismo y el estalinismo no querían ni podían hacer suyo. Por el contrario, a esta política él contraponía, digamos,
la de la joven sección de la Cuarta Internacional, que hacía suya la teoría de la revolución permanente, según la cual incluso las tareas puramente democráticas, tales como la liquidación de la propiedad semifeudal de la tierra, no pueden ser resueltas sin la conquista del poder político por el proletariado, lo que a su vez pone a la orden del día, digamos, la revolución socialista. En tercer lugar, me interesaba era situar el papel contrarrevolucionario del estalinismo, que había conseguido, digamos, degenerar la revolución en el país de los soviets y estaba transformando la Internacional Comunista del Partido de la Revolución Mundial a un aparato que básicamente defendía los intereses de la casta burocrática instalada en Moscú. En cuarto lugar, otro elemento sobre el que insistió también mucho, insistía en sus escritos, era la incapacidad de las organizaciones situadas a la izquierda del PSOE y del PC para ofrecer una alternativa diferente. La CNT, porque su tradicional apoliticismo, que además acabaría transformando, según palabras de Trotsky, de manera vergonzosa, en todo lo contrario, le incapacitaba para, digamos, dirigir una revolución y tomar el poder. Y al POUM, porque a pesar de que tenía dirigentes perfectamente capacitados y conocedores de la experiencia de la Revolución Rusa, fueron incapaces de organizar a las masas y acabaron constituyendo el ala izquierda del Frente Popular. Estas eran las ideas que le interesaba subrayar. León Trotsky insistió mucho en todas estas cuestiones, no solo porque desde el punto de vista de los intereses de la Revolución Mundial era necesario clarificar los problemas de la Revolución Española, sino también porque quería que los jóvenes militantes trotskistas que se acercaban y formaban parte de las organizaciones que acabarían fundando en septiembre de 1938 la Cuarta Internacional, se empaparan de esta experiencia, aprendieran de ella, que sirviera en definitiva como elemento de diferenciación y de comprensión también del carácter contrarrevolucionario del estalinismo y del papel nefasto del centrismo. Para ir acabando, hemos señalado antes que León Trotsky situaba la causa fundamental y principal en el hecho de la inexistencia de un partido revolucionario que, a imagen y semejanza de los bolcheviques, condujera a los trabajadores a la toma del poder. Esto dicho así no deja de ser una generalidad, hay que ver cómo se concretó, ¿no? De qué manera se expresó la falta de un partido bolchevique. Bueno, pongamos como ejemplo lo que sucedió en Cataluña con la liquidación del Comité Central de Milicias. Como es sabido, sabéis que conocéis estos asuntos relacionados con este periodo, el Comité Central de Milicias se constituyó en Barcelona el 20 de julio de 1936. Este organismo se convirtió en una especie de gobierno revolucionario en la sombra. El gobierno de la Generalitat siguió existiendo como consecuencia de la renuncia de los anarquistas a tomar el poder, pero la dirección de los asuntos importantes recaía en el Comité Central de Milicias. Conocéis la famosa entrevista entre Companys y la delegación del Comité Regional de la CNT, en la que el propio Companys reconoció que ellos habían ganado, que la victoria era de los obreros y se ofreció a apartarse o a colaborar con ellos, que escogieran, ¿no? En cualquier caso, el Comité Central de Milicias se convirtió durante unas cuantas semanas en el poder efectivo, poder real, en Barcelona. Nadie puede dudar esto. El Comité Central controlaba dos de los pilares básicos de cualquier Estado moderno: el aparato militar y el aparato policial. Nadie podía entrar o salir de Cataluña sin un salvoconducto expedido por el departamento correspondiente del Comité Central de Milicias. Incluso había alguna chanza en relación a esta cuestión, ¿no? Porque había miembros del gobierno de la Generalitat que necesitaban viajar al extranjero y tenían que utilizar sus contactos o sus relaciones con miembros del Comité Central de Milicias para que les pidieran el pasaporte. O sea, fijaros hasta qué punto el Comité Central de Milicias se erigió absolutamente en un poder, si no absoluto, porque seguía existiendo el poder legal de la Generalitat,
sí en un poder real, efectivo, en cuanto a disponer de lo que había que hacer cada día, digamos, la gestión diaria desde lo más o menos importante hasta las cuestiones relacionadas con el orden público o con las cuestiones militares. Está fuera, digamos, de discusión, bueno, siempre hay quien lo discute, que podían haber asumido todo el poder. De hecho, estuvieron pues, a 2 centímetros de hacerlo. Era relativamente fácil hacerse con todo el poder. Sin embargo, todos los partidos se negaron a profundizar. Todos los partidos que formaban parte del Comité Central de Milicias, incluido el POUM, se negaron a profundizar el poder del Comité Central de Milicias. Los diferentes comités revolucionarios, que lo eran todo a nivel local y nada a nivel nacional, como decía Muniz. Nadie se propuso convertirlos en el único poder. No solo no hicieron eso, sino que hicieron lo contrario. Los integrantes del Comité Central de Milicias decidieron disolver el organismo. Y lo decidieron disolver no por la inmadurez de las masas, fue una decisión política que tomaron ellos. Y la tomaron, efectivamente, porque los anarquistas porque no sabían qué hacer con el poder. Y el resto de gente, de los componentes del Comité Central de Milicias, porque, digamos, sucumbieron a las presiones de todo tipo que hay en estas situaciones para que el poder revolucionario no vaya más. Cualquier poder revolucionario no vaya, no se asiente, no se extienda y no se consolide. Entonces, digamos, el gobierno de la República presionaba para que se disolviera el Comité Central de Milicias. De hecho, el Comité Central de Milicias se disolvió una sesión el 10 de septiembre, es decir, una semana después de que se formara en Madrid el gobierno en el que, digamos, el primer gobierno de Largo Caballero, con la participación de todas las organizaciones obreras, menos la CNT todavía, que no había dado el paso. Una semana después, el Comité Central de Milicias, todos sus componentes, deciden autodisolverse, incluido el POUM. Si habéis leído las memorias y algunos trabajos de Andrade, por ejemplo, él sostiene que el POUM combatió hasta el último momento para que el Comité Central de Milicias no se disolviera, continuara y se dotara de una mejor organización, una mejor estructuración, etcétera, etcétera. Bueno, yo he tenido la oportunidad, como sabéis, de trabajar las actas del Comité Central de Milicias y es verdad que en las actas de los organismos no siempre se recogen todas las discusiones. Curiosamente, el acta que recoge la discusión sobre la disolución del Comité Central de Milicias es de las más completas y no hay ninguna sombra de, digamos, de oposición del POUM a que se disuelva el Comité Central de Milicias. En fin, podemos decir que no todas las actas se recogen bien, pero es que si se repasa la colección de periódicos del portavoz del POUM, La Batalla, durante los meses de agosto y septiembre, no hay ninguna campaña del POUM para mantener el Comité Central de Milicias, para tomar todo el poder, en absoluto, no lo hay. Por lo tanto, todos tomaron esa determinación. Podrían haber tomado otra determinación, pero no lo hicieron. El poder revolucionario en España fue eliminado, digamos, bajo el pretexto de que la mejor manera de combatir al fascismo, de ganar la guerra al fascismo, era la reconstrucción del Estado burgués republicano. Bueno, bien, sabemos que el Estado burgués republicano se reconstruyó y también sabemos que esto no sirvió para ganar la guerra. En resumen, y ahora sí, para ir acabando ya, porque me estoy extendiendo demasiado, creo, según León Trotsky, la derrota de la Revolución Española no se debió a ninguna suerte de fatalismo histórico, sino a la política conscientemente contrarrevolucionaria que aplicaron los dirigentes de las principales organizaciones de la clase obrera. Yo creo que si se entiende esto, se habrá entendido, de una vez por todas, que la historia no se escribe por adelantado, sino que, por el contrario, es el resultado de la lucha de hombres y mujeres por su emancipación, y que en este sentido es susceptible de avanzar en una dirección u otra en función, entre otras cosas, de la política de las organizaciones mayoritarias o de la capacidad de los revolucionarios para hacerlas avanzar en otra dirección.
Nadie puede poner en duda la voluntad de combate de los trabajadores españoles que lucharon y resistieron al fascismo durante 3 años. En los años 30, la Revolución Española no pudo vencer, según León Trotsky, porque tuvo delante dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias, que no supieron o no quisieron llevarla hasta el final. Creo que muchos de los que estamos aquí estaremos de acuerdo con este diagnóstico, pero también con la apreciación de que ese no fue el problema solo de los trabajadores españoles, que tampoco fue el problema de los años 30, y creo que podemos considerar que fue el problema de la humanidad entera en el siglo XX y sigue siéndolo en el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, José Antonio. Voy a complementar un poco, como ya avisé al principio de la charla, con el tema de qué tiene que ver lo que fue la revolución o unos hechos que pasaron pues ya hace 80 años con la situación actual. Para empezar, es posible la revolución porque hay gente que puede explicarnos y que nos dice, de hecho, lo estamos viendo en la nueva izquierda, que realmente en aquellos momentos era posible, pero que ahora ya la situación es distinta, ya no hay tanto hambre, ya, en fin, no sé qué, y que la situación ahora ya la gente está integrada o aburguesada, ya no es posible. Bueno, es uno de los mensajes que hay y que entonces nos debemos de contentar con adecentar un poco los regímenes que tenemos aquí ahora o hacer el capitalismo un poco más humano. Y bueno, pues lo que se trata es de que digamos si eso es verdad o es mentira. Y fijaros que nos ha coincidido este año con una situación a nivel mundial que yo creo que viene a corroborar la importancia y la necesidad de acción. Si recordáis aquella frase que se le ha atribuido a Rosa Luxemburgo, pero que también la dijo otra gente y antes que ella, lo del tema de socialismo barbarie, yo creo que si ahora pudiésemos calificar de alguna manera los elementos que se están dando con esta crisis en multitud de zonas del planeta, es la de la barbarie. Es decir, aquí hay un sistema económico que vive de la destrucción, lo que nosotros decimos la destrucción de fuerzas productivas para poder mantenerse. Y les da igual todo. Cuando viene una situación de esta, no miran a ver qué hacer para salvar a la gente. Solo miran a ver qué pueden hacer para salvar sus negocios, para seguir con sus tasas de beneficio, para seguir con su explotación. ¿Y eso lo hacen a costa de qué? Pues lo hacen a costa, como estamos viendo, pues de cientos de miles de muertos y de el confinamiento de la población, ¿no? De alguna manera volver a la Edad Media, porque nos hemos encontrado con países avanzadísimos mundialmente desde el punto de vista tecnológico y que no son capaces de, o que no tienen fábricas para fabricar mascarillas o batas o guantes o para hacer test o para hacer respiradores. Y entonces eso es lo que hace que hayan tenido que confinar a la gente. Claro, diciendo primero las mascarillas no hacían falta porque no había mascarillas. Ahora ya te la tienes que poner para dormir con ella, porque ahora ya sí parece que ahora deben tener muchas y las tienen que vender. Pero realmente lo que están poniendo en marcha pues es una política de destrucción por todas partes, de vuelta atrás, y sobre la base de todas estas crisis, en el año 2008 fue de otra forma, pero también una crisis capitalista, pues lo que tratan es hacernos ver que realmente tenemos que vivir de otra manera, desde mensajes ecologistas, de que, coño, algunos estaban hasta felices de que había bajado la polución y todo esto, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, que tenemos que consumir menos, que tenemos que vivir de una manera, digamos,
con menos gastos, con menos consumo, es decir, y sin embargo nadie cuestiona las propiedades. Entonces, de tal manera que incluso una Unión Europea que siempre ha negado cualquier tipo de ayuda al sector público porque era falsear la libre competencia, ahora está dispuesta a salvar a multinacionales para que no se hundan. No nacionalizarlas, que es otra cosa, sino simplemente darles el dinero para que se sigan manteniendo, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntarse si no estamos en esa época que Rosa Luxemburgo y otros llamaban de barbarie. ¿Qué decir en África? ¿Qué decir lo que está pasando en Latinoamérica o en los mismos Estados Unidos? Pero es que después es importantísimo transmitirle estos conocimientos y esta historia de lo que sucedió a la juventud, a los sectores más jóvenes de la población, porque ellos son los que, lógicamente, van a tener en sus manos transformar la sociedad. Y es muy importante porque, fijaros, hoy en los textos no aparece contado, no ya digo nuestra visión de la revolución y tal, que eso no aparece en ningún libro, pero, por ejemplo, hay un estudio hecho por una serie de profesores en una comunidad de aquí en Castilla y León, donde explican que el 55% de los comentarios de textos relativos a la guerra civil son benévolos con el franquismo. No ya que no sean revolucionarios, sino que hoy siguen contándole a la gente pues que más o menos el golpe estuvo un poco justificado porque la situación en la que había el Frente Popular la gente era un desastre. Y el Frente Popular ha hablado José Antonio del tema, es muy importante porque, fijaros, el gobierno del Frente Popular siempre, Trotsky planteaba que no era un acuerdo de los trabajadores con la burguesía, sino era con el espectro, con la sombra de la burguesía. La burguesía normalmente siempre estaba en el otro lado, pero estaba aquí siempre para controlar y para mandar. Por ejemplo, aquí en España, lo que hay en el acuerdo en el Frente Popular era de que la izquierda no iba a entrar en el gobierno, sino que lo único que iban a gobernar eran los partidos republicanos burgueses. Entonces, desde ese punto de vista, se demuestra, hay luego otros ejemplos, cuando Trotsky hablaba que eran la antesala del fascismo, los frentes populares, pues había ejemplos de otra manera la situación que se dio en Francia, pero sobre todo en algunos países como Chile, donde luego lo vimos con Allende y que era lo mismo, ¿no? Es el tratar de esa idea de que las cosas hay que ir despacito, hay que ir tranquilamente, no hay que meter todas las cosas de golpe, y poco a poco pues ya vamos haciendo etapas y al final viene el socialismo. Entonces normalmente esas etapas suelen ser un paso atrás. Yo leía hoy en un libro que, por ejemplo, el gobierno del Frente Popular fue muy timorato a la hora de hacer las reformas necesarias, la reforma agraria, otra serie, porque no quería enfrentarse a los poderes económicos que por otro lado estaban todos en el otro bando. Y yo me doy cuenta aquí, por ejemplo, ahora con un gobierno como el que tenemos, que es un gobierno que tiene mayoría para hacer determinadas cosas. Ya sabemos que está atado de pies y manos porque el mismo régimen impide, por ejemplo, con el control del Poder Judicial y con la imposibilidad prácticamente de modificar la Constitución, sino con un acuerdo con la derecha, con el PP, pero en cualquiera de los casos podría hacer cosas. Podría haber derogado la reforma laboral, podría haber derogado la reforma de las pensiones, podría haber derogado la LOMCE, podría haber derogado la ley Mordaza, que se está aplicando contra los jóvenes de este país, que se está aplicando contra los trabajadores, que se está aplicando contra todos los que protestan. Y sin embargo ya sabéis, ahora vienen de una cumbre europea donde parece ser que ahí la exigencia que hay para hacer los préstamos es que no se puede derogar la reforma laboral. Y entonces, como no se puede derogar la reforma laboral, ya tenemos la excusa
Y a mí esa situación me recuerda mucho a la situación que había en la República, cuando por esa cobardía de ese gobierno no se tomaron las decisiones pertinentes para ganarse a la mayoría de la población, sobre todo al campesinado. Y bueno, ese es el problema que tenemos. Entonces, por eso, de ahí viene la importancia. Nosotros tenemos una discusión, Trotsky tenía una discusión que fue violenta a veces, pero que era una discusión que tenía con un hijo político suyo, como era Andrew Nin, y Trotsky, que llegó a plantear incluso venirse aquí a militar al POUM como militante de base y tal, veía con un auténtico dolor cómo se estaba renunciando a los principios por parte de Andreu Nin, no solo Andreu Nin, también lo que se planteaba antes, ¿no? Los anarquistas que terminan entrando en el gobierno, pero terminan además permitiendo y consintiendo la represión brutal que se llevó en Cataluña, sobre todo en mayo del 37, cosa que, por cierto, luego Andreu Nin y otros militantes pagaron con su vida. Hoy, la actualidad de la revolución en nuestro país, yo creo que no hay otra manera. El capitalismo ha demostrado, en el año 38 decía Trotsky, que no hay, las fuerzas productivas habían dejado de crecer y que aquí no hay nada más problema que la falta de una dirección revolucionaria. Y hoy, muchos años después, nos encontramos con que esto se ha verificado. ¿A qué ha servido, por ejemplo, que haya habido esos grandísimos avances tecnológicos que hay? Porque ya veis los avances que hay, que si la tecnología, o sea, las telecomunicaciones, que si la telefonía, que si los transportes, cualquier cosa. Y sin embargo, todo eso, ese aumento bestial de la productividad no redunda en una mejora de vida de la población. Todo el mundo piensa que va a vivir peor sus hijos de lo que estamos viviendo nosotros ahora, por esta situación de deterioro y de destrucción. Entonces, por lo tanto, decir hoy está clarísimo que más que nunca es necesaria la expropiación del capital, pero además esa expropiación, incluso siguiendo los dictados de la Internacional Comunista, y que Trotsky insistió tanto en ellos, el tema de la revolución permanente, es que nosotros, y que Trotsky luego planteó en el programa de transición, defendemos, para defender la revolución, defendemos todos los derechos, hasta el más mínimo derecho de los trabajadores, hasta la más mínima conquista. Y por eso decimos, no se puede ser revolucionario en este país sin empezar a plantear que hay que acabar con la monarquía. ¿Cómo es posible que una monarquía corrupta, que además represora, porque sabéis que ha estado vinculado, el Felipe VI ha estado vinculado a la represión y llamando a la represión y al ataque contra Cataluña, y que es una monarquía corrupta de arriba abajo, hermanos, hermanas, cuñados, padres, hijos, todo el mundo obligado? ¿Por qué se mantiene esta monarquía aquí si no es por el apoyo o por el consentimiento de los partidos de izquierda? No hay otra manera, y aquí hay una operación de salvación de la monarquía que tenemos que denunciar y que tenemos que combatir, porque hoy la monarquía, como anteriormente y como en el año 31 cuando se la expulsó, era el paradigma de la corrupción. Al abuelo de este ya lo echaron, al bisabuelo ya le echaron por ladrón también. Siempre han sido lo mismo, siempre han estado vinculados a la reacción y a la represión contra los trabajadores. Por eso el llamamiento de los republicanos decía viva España con honra y sin Borbones, porque los Borbones eran la antítesis de la honra y hoy lo siguen siendo. Hoy luchar por la democracia y luchar por el socialismo es acabar con estos, con estos traidorzuelos, reyezuelos y demás que siguen al mando de este país simplemente porque no hay la necesaria unidad de la izquierda para acabar con ellos. Hoy defender la revolución es exigir la derogación de todas las reformas, de la reforma laboral,
no someterse a los dictados de Bruselas, del Fondo Monetario Internacional y de todos estos, que lo único que quieren es garantizar que sigue habiendo la explotación para los trabajadores y que sigue aumentando esa tasa y que siguen teniendo su tasa de beneficio. Acabar con la ley que impide la enseñanza universal y gratuita, como era la LOMCE. Acabar con la ley Mordaza. Fijaros, la ley Mordaza, si leéis Información Obrera, ahí traemos una serie de entrevistas, lo que está pasando con los chavales de Alsasua, lo que está pasando con lo del 315, lo que ha pasado con el emigrante que han matado en Almería, lo que está pasando con el joven de Getafe que está detenido 8 meses por estar en una manifestación contra la represión a Cataluña. Es decir, hay multitud de casos, todos los presos del proceso detenidos simplemente por haber defendido el que se puede votar y tal. Es decir, parece mentira que eso exista en nuestro país, pero sobre todo parece mentira que exista con un gobierno que tiene mayoría para tomar medidas para acabar con esto. Entonces, por eso, luchar por la democracia y luchar por la revolución hoy es luchar para acabar con estas cosas, para exigir que se pongan en marcha todas esas derogaciones y que son uno de los puntos que ponemos en el llamamiento impulsado por el KTP de 14 puntos y que buena parte de ellos son algunos de los que os he señalado. Bueno, por mi parte nada más. Entonces, como habíamos señalado antes, vamos a abrir un turno de palabras, o bien simplemente quitáis el micro y me decís el nombre de quién quiere intervenir, o si lo ponéis en el chat, pues también, o en algún sitio, también intentaremos por ahí ver quién quiere intervenir. Aquí decía una cosa, Miquel, que hay algunos compañeros que es necesario haber entrado con el micrófono para poder intervenir. Si habéis entrado sin micrófono, que es el caso de un par de compañeros, pues ya sabéis. No sé cómo pedirla. Tú ya está. Carmen, tú quieres hablar, ¿no? Sí. Pues ya lo has pedido. ¿Quién más? Después ya os iremos dando, bueno, la palabra uno a uno. ¿Más palabras? Tenéis que quitar el micro para pedirla, ¿eh? Dile a Jesús. Bien. Sí, somos también, apunta mi palabra. Muy bien, Paco. Sí. Paco quiere intervenir desde Canarias, desde Canarias. ¿Quién más quiere intervenir? Carmen empieza y si alguien quiere... Vale, vamos a ver. Esto es muy complejo hoy. Hay algunos aspectos que ha señalado como factores que pudieron concurrir para que la Revolución Española fracasara, y pienso que no se trata de uno solo, sino que puede haber varios a la vez, y de hecho los hay. Pero fundamentalmente el problema de la falta de una dirección revolucionaria con la fuerza que pudo ser la revolución, el partido bolchevique en la revolución rusa. España, la clase obrera española muestra su voluntad de combate de una manera increíble, no ya solo con aquellos comités de milicias que dice José Antonio Pozo, en Cataluña, que tomaron el poder en realidad, que habían creado un doble poder. Aquí, en Extremadura, que parece que es la gran desconocida, ocurrió una revolución agraria, que 70.000 campesinos con sus hijos, sus familias y sus aperos tomaron las grandes latifundios y se pusieron a cultivar la tierra. Y no hubo ni Dios que les pudiera parar, ni guardia civil, ni nadie. Estaban sencillamente mal dirigidos por líderes bastante incapaces,
porque eran líderes. No era un partido cohesionado que hubiera formado comités. ¿Sabéis qué estaba pasando en Extremadura? Estaban enseñando a leer a la gente a la vez que la preparaban para irse a cultivar la tierra que habían invadido y que nadie les había podido. ¿Qué pasa? Que esto no viene paralelo a una organización que entienda que puede venir una contraofensiva. ¿Qué ocurre entonces? Cuando el golpe militar fascista entra por Andalucía, se propaga como una mancha de aceite, llega rápido a Extremadura. El 25 de marzo se toma la tierra por los 70.000 campesinos extremeños y en julio, o marzo, abril, mayo, junio y julio, 3 meses duró aquello, viene el general Yagüe y de esos campesinos mata en la Plaza de Toros de Badajoz de una atacada a 4.000, ¿no? Entonces, esa barbarie, eso no podía, es que se encontraron prácticamente desierto todo y pudieron avanzar. ¿Por qué? Por una falta de organización, por una falta de partido. Eso fue fundamental, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué se dio esa falta de partido? Porque efectivamente estaba la izquierda, y de eso sí que tenemos que tomar nota hoy, la izquierda en una tremenda pugna, creyendo que el enemigo para el PC eran los anarquistas o era el PUN, y se estaba peleando si era, y además otro factor, eso es el factor del afán de la clase trabajadora y campesina de lucha. Bueno, Carmen parece que se ha caído. Sí, creo que se ha bloqueado. Carmen. Bueno, mientras que se desbloquea, tenía la palabra Paco de Canarias, y luego si se vuelve a conectar Carmen, pues la volvemos a dar la palabra. Paco y Lupe. Sí, buenas tardes, compañeros. Jesús, a ver, la pregunta, o un poco lanzo esta idea. La Europa de Trotsky, aquella Europa que él definía como la canalla, tan canalla que fue en todo el movimiento revolucionario y en todos los movimientos de emancipación, ¿qué similitudes ves de aquel tiempo, de los años 20, de los años 30, a lo que estamos viendo ahora? Porque parece, a mí en lo personal me parece como que el tiempo, mucha tecnología, mucho todo, deja un poco ahí eso, ¿no? ¿Qué similitudes estás viendo en aquella canalla y esta, en la que tenemos ahora? Eso. Muy bien, ahora iba Xavier. Xavier, creo que tienes que... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Mirad, en primer lugar, bueno, yo quería hacer una pregunta a Pozo, pero también un comentario antes, ¿no? En primer lugar, quería felicitar por las intervenciones excelentes y también por la iniciativa de este acto. Hay un hecho muy llamativo, y es que si preguntáramos, por ejemplo, a estudiantes españoles acerca de qué revoluciones conocen, que han existido, con independencia si finalmente triunfaron o no, mencionarían la francesa, mencionarían la rusa, quizá la china, la cubana, la nicaragüense, pero en ningún caso mencionarían la española. Y eso no es resultado solamente de que la dictadura primero, la burguesía y sus instituciones la ocultaran, sino que es también de que hay, digamos, una suerte de, como suele decirse, pensamiento único, pero también hay el pensamiento crítico único. Es decir, la batalla del estalinismo, sus herederos, en ocultar, en negar este hecho del que yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y en ese sentido me parece que el interés del acto de hoy no está situado en el terreno de la nostalgia, sino en el terreno de qué podemos aprender de eso, porque, bueno, la pregunta sería ¿por qué hablar de revolución, no? Y dan ganas de responder de una manera muy, muy concisa. Si el capital y todas y cada una de sus instituciones
mediáticas, académicas, se empeñan en decirnos que no hablemos de eso, seguramente será como al chaval que con 13 años le prohíben leer un libro y tiene pinta de que su contenido debe ser muy interesante para esa edad, ¿no? Bueno, el punto, lo sabemos, el capitalismo en su estadio imperialista exige una explotación cada vez mayor, destruye fuerzas productivas, provoca una explosividad social, de modo que esa premisa que señalabas, Pozo, efectivamente está fuera de toda duda. Y precisamente hoy, año 2020, con el balance de todo el 2019, para el que basta simplemente mencionar Argelia, Líbano, Irak, Hong Kong, Francia, Cataluña, Ecuador, Chile, etcétera, para constatar, no como expresión de un deseo, sino como un hecho fehaciente. Se te está cortando un poco, Xavier. ¿Perdón? Que se te estaba cortando un poco, no sé si era para mí. La voluntad inequívoca de la mayoría de luchar por sus derechos. Entonces, la pregunta tiene que ver, Pozo, con lo siguiente. Es decir, la pregunta que nos interesa es por qué esa explosividad triunfa revolucionariamente o no. Para otro día, porque sería muy largo, lo has mencionado, has hecho bien, Jesús, ¿no? La experiencia chilena, que arranca institucionalmente en septiembre, hará justo 50 años, con el triunfo de la Unidad Popular, también desemboca en una revolución que también es derrotada, y es derrotada con la colaboración de facto de quienes, diciendo defender los derechos de la mayoría, en realidad combaten contra ellos. En lugar del PC, lo has caracterizado, Pozo, y yo creo que es indiscutible, y quizá haya una prueba. Además decías, fechando bien cómo se constituye la Cuarta Internacional en 1938, y podríamos decir que a esa decisión política se verifica su pertinencia retrospectivamente cuando 5 años después Stalin, en señal de buena voluntad a los gobiernos británico y estadounidense, decide disolver la Tercera Internacional, que había sido creada en marzo del 19 por Lenin y Trotsky, entre otros, ¿no? Mi pregunta sería si los requisitos, digamos, para el triunfo de la revolución se sitúan en el terreno no de la voluntad, fuera de toda duda, sino en el terreno de la organización, y eso pasa por los órganos de frente único, en la experiencia soviética, los soviets, los consejos, pero también por el partido pendiente, y lo has señalado de forma precisa varias veces, ¿no? La ausencia del homólogo, en el caso español, a lo que fue el partido bolchevique, que hizo posible que la Revolución de Octubre no se bloqueara, como había sido así la de febrero del 17. Mi pregunta iría, en concreto, Pozo, en relación con 3 organizaciones. Papel de Esquerra, que al fin y al cabo no era una organización obrera, partido de la CNT, perdón, ese lapsus freudiano tiene jugo, papel de la CNT, de los anarquistas, que finalmente actúan, ahora sí, voy a cocinar un poco el lapsus, actúan al modo de un partido más, entrando en gobiernos burgueses, no estaba preparado, y también, y sobre todo, me interesaría que detuvieras un poquito, si te parece, en el papel del POUM. El POUM, uno de cuyos principales dirigentes, André Unín, había sido secretario personal de Trotsky, además pasa por ser uno de los mejores traductores del ruso al castellano y al catalán, pero que rompe, de hecho, con Trotsky precisamente en relación con esta discusión que encaramos. Entonces me gustaría, si te parece, que lo detallaras un poquito. Muchas gracias a los dos y bravo por la iniciativa. Salud. Gracias, Xavier. ¿Hay alguien más que quiera la palabra? Bueno, yo plantearía que, bueno, aunque siempre hay tiempo, pero bueno, yo plantearía que Pozo diese una primera respuesta, y si luego hay alguien que quiera comentar algo más, bien, y si no, pues lo damos por terminado el acto. Entonces yo creo que con las preguntas y las intervenciones que ha habido, pues ya dan para que hables otros 40 minutos, Pozo. Bueno, no... si te has fijado, he sido muy estricto y son 40 minutos clavados los que he utilizado en la ponencia. No, empezando por lo que decía, lo que planteaba Xavier, bueno, que da para 40 minutos y más explicar el papel de cada una de estas organizaciones. Él empezó diciendo, y tiene razón, ¿no?, que entre la juventud, yo creo que es algo que nos preocupa y que deberíamos, en la medida de nuestras posibilidades, solventar
y es el hecho del desconocimiento que hay acerca de la Revolución Española entre muchísima gente joven. Desconocimiento que se alarga, digamos, a todo el periodo del franquismo. Esto no es casualidad, ya lo sabemos. Es el resultado, digamos, del peso de lo que se ha venido llamando la transición política, ¿no? Y lo que eso ha significado en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, también en el ámbito académico y en el ámbito de la investigación incluso, ¿no? Es verdad que a veces hay determinados acontecimientos históricos que tapan otros acontecimientos históricos. Durante mucho tiempo fue la guerra civil, ¿no? Cuando hablábamos del periodo, o cuando se hablaba del periodo de 1936-39, se hablaba del periodo de la guerra civil, como si la revolución no existiera, ¿no? Bueno, poco a poco se ha podido establecer, y yo creo que hoy no hay nadie con un cierto rigor en el ámbito universitario que niegue la existencia de esa revolución. Sin embargo, es una gran desconocida, digamos, para mucha gente joven. En relación al papel que desempeñaron las organizaciones que citas, por ejemplo, en el caso del POUM, Trotsky estaba realmente ofuscado cuando discutía, cuando situaba, digamos, el papel nefasto que habían jugado los dirigentes del POUM durante la Revolución Española. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque conocía personalmente a muchos de sus dirigentes, en particular a Andreu Nin, ¿no? Con quien le unía una relación que sufrió. Nin vino de Rusia en el año 1930. Inmediatamente se puso digamos, a organizar la oposición de izquierdas en España, mantuvo una correspondencia con Trotsky, había una relación estrecha, se enfrió porque Nin, digamos, orientó el trabajo de creación de la oposición de izquierdas o lo ralentizó esperando ganarse, digamos, a los dirigentes del Bloc Obrer y Camperol, que era una organización que existía en Cataluña y que él pensaba que podía ser la base de la oposición de izquierdas. Trotsky pues le decía que estaba equivocado. En fin, esa discusión entre ambos puede seguir en la correspondencia que mantuvieron durante los principios de los años de la década de los 30. Luego se enfrió, luego se rompió cuando cuando Andreu Nin y la izquierda comunista española decidió, desoyendo los consejos de Trotsky de entrar en el PSOE, decidió unificarse con el Bloc Obrer y Camperol y formar el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM. La relación se fue enfriando mucho más y distanciándose mucho más a partir de que el POUM entró, formó parte del Frente Popular, del programa del Frente Popular, pero en esto estalló la Revolución Española en julio de 1936 y pareció, Trotsky intentó retomar el contacto con Nin y con los dirigentes del POUM. Él pensaba que las discusiones del pasado forman parte del pasado, había una situación nueva, había unas posibilidades extraordinarias de que la Revolución Española triunfara. El problema es que no había una herramienta para poder conducir a los trabajadores o que garantizara o que asegurara, digamos, que la revolución llegara a buen puerto. Y se esforzó en intentar restablecer esas reuniones, esas relaciones con Nin, ¿no? Incluso durante un tiempo hubo la posibilidad de que Trotsky, sabéis que estaba exiliado en Finlandia y que no tenía visa para ir a ningún país del mundo. A través de los dirigentes del POUM se hicieron negociaciones para que, digamos, el gobierno revolucionario de Cataluña, el Comité Central de Milicias, acogiera, asilara, concediera asilo político a León Trotsky que pudiera venir a España.
Bueno, finalmente esa posibilidad no se tradujo en la práctica. Parece ser que por la oposición de los dirigentes de la CNT, que no querían ver ni en pintura a León Trotsky en Cataluña, y la relación se volvió a enfriar, sobre todo cuando el POUM decidió salirse, disolver o participar de la disolución del Comité Central de Milicias y formar parte del gobierno de la Generalitat. A Trotsky eso le pareció una traición incalificable y la criticó con mucha dureza. Criticó con mucha dureza que el POUM, que Nin en particular, que fue consejero de justicia en el gobierno de la Generalitat, el gobierno de unidad antifascista de la Generalitat, de esa operación, que además era una operación para restablecer el poder de la Generalitat en detrimento de los comités revolucionarios que existían en aquel momento por toda Cataluña. De hecho, lo primero que hizo el gobierno de la Generalitat, la primera decisión, fue enviar delegaciones del propio gobierno a diferentes municipios de Cataluña para intentar convencer a los militantes, sus propios militantes, que tenían que disolver el Comité Revolucionario porque ahora se había creado un gobierno en el que estaban organizaciones, incluida la CNT y el POUM. Nin fue personalmente a Lérida, a convencer a sus camaradas de que tenían que disolver el Comité Popular de Lleida porque las condiciones políticas así lo exigían. Trotsky criticó ferozmente y lo criticó ferozmente, entre otras cosas, diferenciando, digamos, de la crítica a otras organizaciones, en el sentido de que los dirigentes del POUM fueron incapaces de organizar la revolución, de llevarla a buen puerto, de conquistar, digamos, la mayoría de las masas. Y no lo hicieron, y sugería el por qué no lo hicieron, porque tenían un desenfoque total sobre cómo construir un partido revolucionario. Es decir, el POUM consideraba que él era el partido revolucionario y que existía ante los ojos de los trabajadores el partido revolucionario, que eran ellos, y los reformistas y los estalinistas, que eran nosotros. Entonces, la tarea de los revolucionarios era dar a conocer esa existencia y esperar que los trabajadores, digamos, accedieran al nuevo partido revolucionario. Bueno, esto no tiene nada que ver con la política de Frente Único. Trotsky explicaba que los trabajadores no se desprenden del partido en el que han militado toda la vida como el que se cambia de camisa, que eso no funciona así. Si fuera tan fácil, probablemente la construcción del partido, un partido revolucionario o de partidos revolucionarios, pues no sería tan dificultosa. Basta con agitar con el programa revolucionario que uno tiene y ya está, ¿no? El error del POUM fue considerar que ellos eran el partido revolucionario. Desde el punto de vista de la estrategia, estoy diciendo, hay otros errores, pero desde el punto de vista de la estrategia fue considerar que ellos se habían proclamado un partido revolucionario y, por lo tanto, lo único que había que proponerles a los trabajadores es que escogieran entre la opción revolucionaria, que eran ellos, y la opción reformista, que eran otros, ¿no? ¿Eso en qué se traducía? En algo que, en la práctica, digamos, en la acción política diaria, en algo que Trotsky también criticó, digamos, mucho, y es el hecho de que el POUM tenía sus propias milicias, en lugar de intentar conquistar políticamente, a través de un trabajo político, las milicias que se formaron ellos montaron sus propias milicias, ellos construyeron sus propias organizaciones al margen de las organizaciones de masas, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos, digamos, dejaron las manos libres a los dirigentes de la CNT para que, digamos, en su propia organización impusieran el punto de vista de la dirección anarquista, sindicalista de los dirigentes de la CNT,
sin ningún tipo de, digamos, de oposición dentro de la CNT. El POUM, digamos, trasladó todos sus militantes a la UGT. En fin, toda una serie de determinaciones, de iniciativas que acabaron condenando, digamos, al POUM a una situación en la que fue mucho más débil a la hora de afrontar una situación difícil como fue la represión que se cernió sobre el POUM a partir de los hechos de mayo del 37. La gente, digamos, los dirigentes del POUM han explicado que prácticamente la liquidación del partido se debió única y exclusivamente a la represión que cayó sobre el partido. Eso no lo vamos a poner nadie en duda, que, digamos, a partir de mayo del 37, a partir de junio del 37 sobre todo, pues no era fácil militar en el POUM pasó a la clandestinidad. Pero no explica todo, no explica, digamos, la liquidación política de ese partido en la práctica. El POUM participó, como he dicho antes, de la decisión de disolver los comités revolucionarios, de la que después se criticaría levemente, pero que no sacarían, digamos, las conclusiones políticas de todo lo que representó toda la acción política del POUM durante los primeros meses. En relación a la CNT, bueno, la CNT es una paradoja todo lo que sucedió en relación a esta organización, ¿no? Companys lo ha dejado, bueno, han explicado, otros autores han explicado la entrevista que tuvo Companys con los delegados, una delegación del Comité Regional de la CNT, el día 19 de julio, por la tarde, cuando, digamos, el alzamiento militar en Barcelona se había dado por liquidado prácticamente. En esa entrevista, Companys les dice, bueno, habéis ganado, el poder es vuestro, si queréis me voy y si no me queréis utilizar, pues yo me quedo, ¿no? Bueno, sabéis que los dirigentes de la CNT optaron por esa segunda opción, ya les vino bien porque en definitiva tampoco sabían qué hacer con el poder, ¿no? Después de años predicando sobre el apoliticismo, el antiestatismo, etcétera, etcétera, de repente se encontraban con la posibilidad de hacerse con el poder y no sabían qué hacer con él, ¿no? De hecho, tuvieron mucha dificultad en un principio para convencer a los militantes de la CNT de que la línea correcta era mantener el gobierno de la Generalitat y mantener también al mismo tiempo como una garantía de las conquistas revolucionarias el Comité Central de Milicias, pero no como único poder, sino como un poder, como un gobierno revolucionario, digamos, a la sombra. Bueno, la CNT tuvo una responsabilidad fundamental, y sobre todo la CNT catalana, en el desarrollo y en la derrota de la Revolución Española. La CNT catalana, que pasaba por ser el faro del revolucionarismo anarquista y anarcosindicalista, bueno, pues fue la primera, los anarquistas, los cenetistas catalanes fueron los primeros que dieron el paso de integrarse en un gobierno, el gobierno de la Generalitat en este caso. Digamos que cruzaron el Rubicón, que cruzaron esa frontera que hasta ese momento los anarquistas eran prácticamente un tabú, de participar en los gobiernos. Ellos fueron los primeros en dar ese paso y lo hicieron además liquidando el Comité Central de Milicias y lo hicieron además liquidando todos los comités revolucionarios. Trotsky los criticaba, pero en el fondo venía a decir que, bueno, de los dirigentes anarquistas se podía esperar poco, porque acostumbrados como estaban a renunciar al poder, al Estado, etcétera y tal, era difícil que de ahí se pudiera salir algo, ¿no? En ese sentido, la crítica al POUM era más hiriente, por lo que he explicado antes, y la crítica a la CNT
digamos, abarcaba otros elementos ideológicos. En cuanto al papel de Esquerra Republicana, bueno, Esquerra Republicana, todos sabéis, un partido, digamos, pequeño burgués, con una fuerte influencia en sectores populares, sectores de la CNT también, que durante el periodo, la etapa, digamos, republicana de 1931 a 1936, creció enormemente. Fijaros que en 1936 todos los ayuntamientos de Cataluña, todos, con muy pocas excepciones, todos tenían una mayoría, o la mayoría, es decir, una amplia mayoría, estaban en manos de la Esquerra Republicana, tenían gobiernos, mayoría de Esquerra Republicana. Cuando suceden los acontecimientos de julio de 1936, la Esquerra Republicana queda cortocircuitada. Es un partido que no es un partido revolucionario, es un partido que está acostumbrado a funcionar desde las instituciones. Y las instituciones dejan de funcionar. Y el partido deja de funcionar prácticamente. Entonces, Esquerra Republicana, que no es un partido revolucionario, en muchos casos, en muchas ciudades, en muchas localidades, es arrinconada por los revolucionarios, que además se dirigen contra los alcaldes de Esquerra Republicana, que, pues, como los gobernadores civiles de republicanos en el resto digamos, del país, pues se dedican no a organizar a los trabajadores para hacer frente al intento de golpe de Estado, sino a pedir calma, a pedir tranquilidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso marca un poco, digamos, lo que fue el periodo de Esquerra Republicana durante los meses del verano de 1936, que prácticamente dejó de funcionar. Prácticamente dejó de funcionar. Pensar que el partido que era mayoritario en Cataluña, que era Esquerra Republicana, el primer mitin público que hace es el 13 de septiembre. Es decir, habían pasado 2 meses largos sin que Esquerra Republicana hubiera, digamos, hecho una aparición pública explicando su punto de vista sobre lo que estaba pasando. El gobierno de la Generalitat, por otro lado, estaba formado por una mayoría de Esquerra Republicana, y el gobierno de la Generalitat fue, digamos, puesto contra las cuerdas. He explicado antes que el Comité Central de Milicias era el gobierno de facto, el gobierno de facto. Miembros del gobierno de la Generalitat tenían que pedir permiso a los miembros del Comité Central de Milicias para realizar determinadas actuaciones. Entonces, naturalmente, eso influía en, digamos, en la actuación del partido y en lo que, digamos, lo que fue todo su propuesta política durante esos meses estaba ligada a la propuesta que hacían los republicanos en el resto de España, y que era intentar cuanto antes reconstruir el Estado burgués republicano, eliminar los elementos de poder revolucionario, diferentes comités revolucionarios. A eso se apoyaron durante mucho tiempo en el partido que iba a representar mejor que nadie, digamos, lo que se llamaba el antifascismo consecuente, que fue el PSUV, ¿no? Durante mucho tiempo se parapetaron detrás del PSUV, digamos, para ejercer esa acción que iba encaminada a neutralizar a todos los elementos revolucionarios que pensaban que la mejor manera de combatir al fascismo era hacer la revolución, y en ese sentido pues, hicieron todo lo posible para, primero con Tarradellas, hacer todos los decretos que les dejaron hacer para ir desmontando una por una toda la obra revolucionaria que se había hecho durante los primeros meses. La Esquerra Republicana se situó digamos, en un campo que no era el campo revolucionario. Todo y que aquí hay que ser muy cautelosos con estas cosas. Yo siempre lo explico en las
charlas, porque acostumbramos a tener una visión sobre la revolución como una cosa que es compartimentada, ¿no? Y no es así. Una revolución es un fenómeno, como se dice ahora, universal, es decir, que va más allá de compartimentos cerrados. Quiero decir con eso que revolucionarios los había en todas las organizaciones, también en Esquerra Republicana. Había muchos militantes, digamos, de base de Esquerra Republicana muy ligados al movimiento obrero, a la CNT, que participaron como los que más en, digamos, la labor revolucionaria que se hizo en muchos pueblos, ¿no? Eso fue así. Los revolucionarios no solamente estaban, teoría o formalmente, como a veces nos parece, en el POUM y en la CNT. Los revolucionarios también había en el PSUV, también había en la UGT, había en todas las organizaciones, porque la revolución es un fenómeno que se impregna en todos los sitios y que arrastra a todo el mundo, ¿eh? Y durante los primeros meses eso fue una realidad. Otra cosa es, digamos, los aparatos políticos, ¿no? Otra cosa es las direcciones, los estados mayores de las organizaciones que tenían una dinámica propia, muchas veces no tenía nada que ver con los deseos o con lo que se estaba viendo, digamos, en la calle, ¿no? En relación a lo que planteaba el compañero de Canarias, Canarias, allí empezó todo, ¿no? Con el Dragón Rapid, ¿no? En julio de 1936. Bueno, preguntaba si hay alguna similitud en relación a los gobiernos europeos, lo que pasaba en los años 30 con lo que pasa ahora. Bueno, sí, no sé si he entendido bien la pregunta, si te refieres a, digamos, a la similitud que puede establecerse entre el hecho de que la mayoría de gobiernos supuestamente democráticos, el gobierno de Inglaterra, Francia, dieron la espalda a la República, ¿no? Y no la apoyaron ni diplomáticamente ni con recursos materiales, y que la dejaron absolutamente sola con respecto al apoyo que Alemania e Italia suministraron, digamos, a los sublevados. Digamos, una situación que en este momento tiene pocas similitudes. Si te refieres al hecho de que, digamos, que de los gobiernos europeos no se puede esperar nada, pues probablemente en eso podamos coincidir, ¿no? Que no se puede esperar nada, porque los gobiernos europeos no están formados por extraterrestres. Los gobiernos europeos, como todos los gobiernos, son representantes de intereses políticos y económicos, y en particular representan los intereses del capital financiero. Entonces, tanto en la Europa de los años 30 como en la Europa actual, los gobiernos representan de una manera u otra los intereses del capital financiero. Merkel en Alemania representa lo que representa, y Macron pues representa también lo que representa, digamos, ¿no? Entonces, esta discusión que antes hacía referencia, bueno, ahora hace mucha gracia, porque ahora todo el mundo parece que abomina de la Unión Europea, ¿no? No sé, si echamos mano de las hemerotecas, hace 15 o 20 años era el paraíso, ¿no? No había ningún otro invento en la historia mundial comparable con la decisión de crear la moneda única, la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora muchos de los que decían todo eso, ahora dicen lo contrario. Incluso hay gobiernos que se replantean bueno, pues muchas cosas en relación a lo que representa la Unión Europea, que es, de alguna manera, lo que algunos decíamos hace ya unos cuantos años, ¿no? Y que los acontecimientos han demostrado que teníamos razón, lo que significa la moneda única y lo que significa la Unión Europea, digamos, ¿no? La Unión Europea que ha saltado por los aires, por otro lado. Bueno, me parece que no me he dejado nada. No sé si hay alguna palabra más.
Bueno, creo que no hay nadie más. Entonces, lo único, bueno, gracias a Pozo por la excelente charla que nos ha dado y gracias a todos los que os habéis conectado, tanto por Zoom como por YouTube. Entonces, recordaos que la charla se está grabando y que lo antes posible estará puesta en la web del POSI y que se mandará el enlace para que todo el que no ha podido verla o no la ha podido ver totalmente, pues que la pueda volver a ver. Entonces, nada más, muchas gracias a todos y esperamos, mientras que siga la situación así, pues si es necesario hacer alguna charla por estos medios, mientras que no podamos hacerlas presencialmente, pues seguiremos haciéndolas. Un abrazo a todos y que disfrutéis del calorcito que hace. Muy bien. Vale, agur. Un abrazo a todos. Bueno, Lupe, cierro ya, dejo de grabar.